Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de interés general de las ciencias sociales, del trabajo social, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora Keta Stephanie sobre la desalarización en las universidades venezolanas. Le doy las gracias a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo que estamos realizando hoy. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social y hoy, como ya les venía mencionando, vamos a conversar sobre las distintas situaciones que se nos están presentando a raíz de la desalarización de las universidades venezolanas, con la profesora Keta Stephanie. Bienvenidos a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Estamos esperando a la profesora Keta Stephanie, quien es la secretaria de FAPUP, secretaria de Información de FAPUP, que es nuestra Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Ya se conectó la profesora Keta, la voy a contactar para que se una a nuestra transmisión en vivo y poder comenzar nuestra conversación. Venezolanas. Ya la invité, esperamos que se una a la transmisión en este momento. Saludos a la profesora María del Pilar González, que se conectó, y a egresados, estudiantes, también otras personas de la comunidad universitaria. Profesora, creo que tiene la cámara volteada, ya veo la imagen, pero veo unos cables, algo allí distorsionado. Seguramente no ha marcado allí el icono para poder voltear la cámara. Ya. Ahora sí. Bueno, profesora, bienvenida. La profesora Keta Stephanie va a conversar con nosotros hoy sobre la desalarización en las universidades venezolanas. Y bueno, profesora, gracias por aceptar nuestra invitación. La profesora Keta es de la Escuela de Trabajo Social, pero ella está bastante ocupada en la defensa de los derechos de los trabajadores y especialmente de los profesores universitarios, por supuesto. Voy a pasar a presentarla. Aunque ya por supuesto por todos conocida, la profesora Keta Stephanie es docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social y también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela. Además de eso, es doctora en Estudios del Desarrollo, magíster en Planificación del Desarrollo, licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, secretaria de Información de nuestra Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela. Profesora, adelante, ya sin más preámbulo, entonces estamos todos acá oídos para escuchar su presentación. Sí, bueno, muchas gracias Jennifer por la invitación y muchas gracias a todos los presentes, los que se están sumando a esta conversación que vamos a tener hoy sobre desalarización. Y yo quiero comenzarla, bueno, definiendo qué es desalarización. Ese es un término nuevo que hemos acuñado para definir un fenómeno que estamos viviendo y que consiste en la pérdida sostenida del valor del salario real hasta su desaparición. Eso es lo que yo llamo desalarización. Acuñé ese término y esa definición. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Que no comienza con la emergencia humanitaria compleja, y que no es lo único que nos está pasando, porque a eso habría que agregar otro fenómeno que, bueno, no es el que vamos a tratar hoy, y es que no solamente es que el salario es cero, sino que es que ya el salario es negativo, porque, bueno, aún antes de la pandemia ya nosotros teníamos que poner de nuestros recursos para poder ir, por ejemplo, para poder ir a la universidad, para los insumos, para la docencia, para el pasaje, es decir, para financiar la actividad que hacemos. Y en pandemia, en la modalidad virtual, bueno, es lo mismo, pagando los megas, estos megas los estoy pagando yo, los que está usando la directora de la escuela social los está pagando ella, eso no, lo que se percibe por el salario o por el que mal llamado salario en este momento no cubre esos gastos. Ese es otro fenómeno que estamos viviendo, que no es un mecenazgo, que lo he llamado voluntariado, pero no es tal porque hay una relación laboral. Nosotros somos, estamos adscritos, hay una relación laboral que tampoco podemos romper porque si estamos fuera de esa relación laboral no podemos
atender a los estudiantes y que esa atención conduzca a la profesionalización. Estamos en un fenómeno realmente bastante complicado en la Universidad Venezolana y nos mantenemos porque queremos pues mantener defender y mantener la universidad. La pérdida de salario real en Venezuela de los universitarios comienza con las normas de homologación, porque antes de eso, o sea, hubo un proceso de crecimiento y luego y de profesionalización a partir de 1958, con las actas convenio, con el decreto de ley de universidades de ese año. Antes de eso también había habido algunas cosas, ya con los estatutos republicanos se estableció la jubilación, ese tipo de cosas. Pero con las normas de homologación le ponen un techo al salario, porque lo que establecen las normas de homologación es que se va a discutir cada 2 años, pero tomando en cuenta el índice inflacionario, es decir, es un artículo que indexa y el techo es el salario que se impone en 1982. Esas normas fueron impuestas, el gremio las enfrentó por eso y porque se violaba la libertad sindical, porque decían que iban a considerar la opinión de FAPU. Fue a través de los paros, fue a través de la lucha que en la práctica eso se convirtió no en que iban a considerar a FAPU, sino que se tenía que negociar con FAPU. Y bueno, como ocurrió también con las actas convenio, porque con las actas convenio de tiempos anteriores no teníamos derecho a negociación, el marco jurídico no se lo daba a los servidores públicos y fue a través de las luchas que las asociaciones de profesores generaron esa actas convenio. Pero solamente no hay profesores en las universidades. ¿Qué ocurrió con los otros sectores? Bueno, cuando se aplican las normas de homologación, los mismos porcentajes que se negocian con FAPU se le aplicaban al resto, al sector de empleados y al sector de obreros, que sí tuvo siempre el derecho a la contratación colectiva, a la negociación colectiva. Y entonces se sumaban a las discusiones, se hacían discusiones, al final se hacían las discusiones con todos los gremios, y nunca llegaba al tope de lo que fue la inflación. Entonces hay una disminución del salario real. Y muchas veces fue bastante ruda la situación y hubo que hacer muchos conflictos para eso. Con los gobiernos de Hugo Chávez, a partir de 2021, bueno, en 2001 hay un pico en el salario. Si ustedes ven, si ustedes revisan en algún artículo que tenemos por ahí, la curva de las normas de homologación, la curva del salario durante el periodo de las normas de homologación, hay un pico. En 2001, que es por una deuda que reconoció Chávez, que Caldera no había querido pagar, entonces, bueno, él la pagó. Entonces, eso hizo que, además de la aplicación de que se negoció con FAPU del índice inflacionario de los 2 años anteriores, se pagó eso y eso hizo que hubiera una recuperación del salario real y a partir de ahí otra vez el salario va para abajo. ¿Por qué? Por la imposición del salario por parte del gobierno. Entonces, ahí comienza el gran drama. Se pierde la periodicidad también, es decir, ni siquiera es que cada 2 años, sino, por ejemplo, en 2009 no hubo ajuste, pasaban a veces 3 años, a veces cuando decretaban el ajuste ya habían pasado el tiempo y entonces lo que hacían era reconocer un retroactivo que lo pagaban en bono devaluado, ese tipo de cosas. Entonces, el salario viene perdiendo su valor durante todo, ya con mucha más fuerza durante el siglo XXI, que nos lleva pues a generar conflictos, huelgas de hambre, etcétera, y es la negativa del gobierno a negociar con FAPU a partir de 2004. Con los otros gremios, con los otros gremios hubo unas discusiones de normativa laboral, pero con ellos, de convenciones colectivas con ellos, y con Maduro en 2013 comienza la época de las convenciones colectivas únicas. Y en esas convenciones colectivas únicas jamás y nunca estuvo, en la determinación del salario, jamás y nunca estuvo representado FAPU. Nosotros participamos en la segunda convención colectiva única y cuando llegamos al tema del salario, ellos se reunieron aparte, el ministerio los reunió en la noche. Nosotros sabíamos que se iban a reunir, pero ellos se reunieron, establecieron sus tablas y llegaron a la reunión que se estaban haciendo con una imposición. Y realmente esa discusión, que yo participé en esa discusión, realmente es lamentable las cosas que uno tuvo que escuchar de los funcionarios del ministerio. Y una de las cosas que escuchamos y una de las cosas que me di cuenta ahí es que ellos hablaban de un pote.
El pote es los recursos con que el Estado le decidió, el Ejecutivo Nacional decidió unilateralmente dedicarle a la educación universitaria. Entonces en ese pote están todas las universidades, todos los institutos de educación superior público, y está también los funcionarios del ministerio con los que tú estás discutiendo. Entonces mientras mejores condiciones se generen para los trabajadores, ellos se van a quedar con menos recursos para ellos. Ellos ganan mucho más. Entonces ahí hay un tema que demuestra la necesidad de que cada universidad tenga su presupuesto y que lo maneje. O sea, si ese pote, tú discutes con esos burócratas y mira, realmente era miserable lo que ellos planteaban. Y bueno, nosotros tuvimos el conflicto de 2013, el conflicto de 2015, y no ha habido la posibilidad de discusión, de negociación de las remuneraciones por parte de la federación. Y ya a partir de la tercera convención, esas organizaciones, digo las mayoritarias, porque ahí siempre estaba la Federación de Maletín, pero las mayoritarias de empleados y de obreros también fueron sacadas. Fueron sacadas porque eso es una imposición, y ya la tercera y cuarta fueron eso. De la cuarta es peor aún, en la cuarta ni siquiera hicieron el amago de discutir, de discutir unas tablas, porque a partir de 2018, cuando se hizo lo mismo que se acaba de hacer, que es un decreto de medio petro el salario y no sé qué, con la reconversión de 2018, generan un ajuste salarial que era eso, $30, y eliminaron las negociaciones ya oficialmente, las convenciones colectivas oficialmente, es decir, intervinieron todas las tablas, generaron lo que el movimiento de trabajadores ha llamado las tablas de hambre. Eso fue para toda la administración pública, en donde aplanaron la distancia entre las interescalas, eliminaron beneficios, cambiaron la fórmula de cálculo de los beneficios. Lo que está ocurriendo hoy ya nos ocurrió en 2018, porque es que habían aumentado mucho el salario mínimo. No me diga que $30 es un gran salario mínimo. Sigue siendo un salario de pobreza extrema. Es decir, es menos de 1.90 diario. Sigue siendo, y 1.90 diario no es el salario, es la una persona, lo que se considera a nivel internacional que es la pobreza extrema. Es decir, no un salario es para sostener a una familia. Entonces es mucho peor la situación. Sin embargo, ellos creen que es mucho y entonces empiezan a mermar. ¿Y qué es lo que pasó en 2018? Que hicieron eso, luego en diciembre teníamos otra vez un salario mínimo de $2-3, pero las tablas aplanadas. Entonces, eso ha sido todo un proceso que llevó a la situación que tenemos, que no hay salario. Y eso responde entonces, esa desalarización es una política de Estado que responde y que, digamos, el método para desarrollarla ha sido, por un lado, la negación de la negociación colectiva con los trabajadores, y por otro lado la imposición del salario mínimo, porque amarraron las tablas al salario mínimo. Entonces, si yo pongo un salario mínimo chiquito y bajo las interescalas, pues todos los salarios van a ser miserables. Y eso violando el convenio 26 sobre los métodos para fijación de salario mínimo, que establece, bueno, que hay debe haber una consulta con los actores, en este caso, actores sociales, que en este caso serían los empleadores y los trabajadores. En el caso de las universidades deben ser las universidades, aunque sean del Estado, las universidades, porque esos son nuestras empleadoras, porque ya son autónomas, y los gremios y el sindicato de trabajadores. Entonces, ese convenio no se cumple. Y eso es algo que la OIT viene señalando desde hace tiempo, y entonces, bueno, en 2012, ese decreto de ley de trabajo que impuso Chávez, porque no es una ley orgánica, es un decreto de ley orgánica, pero no se discutió en la Asamblea Nacional, eliminó la comisión tripartita como método para la fijación de salario mínimo que existía en la antigua ley del trabajo, que establecía la participación de trabajadores y empleadores. Entonces puso como mecanismo que iba a consultarlo. O sea, bueno, yo les voy a decir que voy a poner salario mínimo y que me den su opinión a ver. Pero entonces ellos, eso es una formalidad, ellos lo que hacen es seguirlo imponiendo, y la OIT le ha hecho seguimiento a eso, se lo hizo en 2014, se lo hizo en 2017, y finalmente en la comisión de encuesta, en la comisión de encuesta de 2019, que sacó ese informe que tiene hoy, por cierto, al gobierno sentado en el banquillo de los acusados,
bueno, estableció que hay la violación de ese convenio y recomendó que que el convenio debe cumplirse, y recomendó que se instalara el diálogo tripartito para, entre otros temas, garantizar ese convenio. El 144 garantiza el diálogo tripartito y también está siendo violado. Y el otro que está siendo violado es el 87, la libertad sindical. Entonces, la violación de esos convenios ha conducido y ha sido una estrategia para llevar a la gente a no tener salario. Bueno, esa comisión de encuesta recomendó eso en estos días, en marzo. El 7 de marzo, cuando decretan el salario mínimo otra vez unilateralmente, ese mismo día estaba instalando el director de la OIT el foro de diálogo tripartito con el que Venezuela espera demostrar, entre el 21 que se discutió el caso de Venezuela y hoy, espera demostrar que sí está cumpliendo las recomendaciones de la Comisión de Encuentro. Entonces, bueno, se instaló ese foro para luego, a partir del 21 de abril, iniciar el diálogo tripartito, y ese mismo día se impone el salario mínimo, violando una vez más el convenio 26. ¿Qué dijo el gobierno ahorita, el 21? Bueno, dijo que tiene una firme disposición. ¿Qué dijo en la OIT? Que bueno, tienen una firme disposición ellos a recibir asistencia de la OIT para discutir la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, pero por ningún lado para consultar y para negociar el salario con las organizaciones realmente representativas, que no son las de maletín, que ellos inventan. Es decir, ellos están dispuestos a cualquier cosa menos a permitir que en la fijación del salario mínimo participen los afectados, porque eso es contrario a su política de desalarización. Ese es el proceso que hemos llegado. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Tenemos un instructivo que fíjense todo lo que se tardaron en sacar el instructivo después de que salió eso, de que se anunció ese salario mínimo, inclusive después que se sacó en Gaceta, que también se tardaron en sacarlo y que ahí en la Gaceta desapareció el medio peso. Saca un instructivo donde la prima de actividad universitaria es reducida a la mitad de lo que era, la prima familiar es reducida a 40 días, la prima de antigüedad la reduce, no solamente que la reducen, sino que le ponen un límite, y eso es muy importante. La prima de antigüedad y la salarización de la prima de doctorado son conquistas de nuestro conflicto de 2015. Y ya la redujeron, la de doctorado, la de maestría, todas las de profesionalización, pero en el caso de la prima de antigüedad es muy importante, porque esa es una política que entronca con otra cosa que ellos están haciendo. Y es que digamos, la prima de antigüedad se calcula sumando los años que tú vas teniendo antigüedad. Ellos establecieron un techo, después de 23 años de antigüedad se va a quedar de ese tamaño, no va a crecer más. ¿Qué hace eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que estás desestimulando que la gente permanezca. En otras palabras, estás estimulando que la gente se jubile apenas pueda, porque esos años que se quede de más no van a tener ninguna incidencia. No le estás reconociendo que en vez de jubilarse se está quedando. Y eso en un momento que nosotros tenemos una universidad con un gran éxodo de talento. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando además el gobierno está a través de la discusión de un nuevo proyecto de ley de educación universitaria, hablando que ese proyecto de ley es para la transformación universitaria. Nosotros conocemos cuál es digamos, el concepto de transformación universitaria del gobierno. Es una cosa hipercentralizada donde todo lo que son ahorita las atribuciones de los consejos universitarios del CNU pasan al ministerio, y eso lo quieren desarrollar a través de una ley para legitimarlo, para legalizarlo. Por eso es que no aparece la ley por ningún lado. La veremos cuando la aprueben en primera discusión. Antes de eso, ellos dicen que tienen papeles de trabajo, pero no ha sido posible saber qué es lo que quieres cambiar. Si tú impulsas un cambio de una ley, es porque tienes claro qué quieres hacer con eso, y eso es lo que debes someter a discusión con los demás. Bueno, eso significa que de ese modo el gobierno haría en educación universitaria lo que ya hizo en educación básica. ¿Qué hizo en educación básica el gobierno? Y eso empezó con Chávez, la jubilación
de los maestros de carrera, que ellos también conquistaron su carrera, se profesionalizaron, conquistaron la carrera docente con sus escalafones a través del mérito, y sustituirlo con contratados puestos a dedo por el ministerio. Ahí llegaron inclusive al extremo de decir no queremos a los de la UP, queremos a los de la Bolivariana, y últimamente ya tampoco, porque ya no hay, sino a los de la chamba juvenil. Porque de esa manera acabaron con debilitaron muchísimo el movimiento de maestros, que es el más grande de este país, de los sectores asalariados, el más grande sin lugar a dudas. Lo destruyen, lo debilitan, porque bueno, tienes unos contratados que no ha formado como maestro y que, le da un salarito, le das una cosa, es un control que se ejerce, que no tienen estabilidad, no es trabajo decente. Imagínense que eso ocurra en las universidades. Es decir, que en vez de entrar por concurso y ascender por mérito, tú entras porque en una lista del partido de gobierno decidió que tú vas a ser profesor de matemáticas. No importa que tú sepas matemáticas, tú le hablas de la revolución, de cuándo empezó, le hablas de eso, no importa. Pero te vas a graduar de matemáticas. Como en la bolivariana, que de repente, no te enseñan lógica y no te enseñan a programar, pero tienes un título que dice que eres informático. Es decir, es completamente acabar con la universidad. Y yo le digo a nuestros egresados que van a devaluar los títulos de nuestras universidades en el momento en que empiezan a salir egresados de esa manera. Nosotros estamos en este momento sosteniendo la universidad con una planta académica añosa. Es decir, gente mayor, que si deciden jubilarte de oficio o que y estimulan que se vaya jubilado, va a ser sustituida por quién, si los concursos están quedando desiertos, por la gente que con el cambio de ley mete el gobierno. Es decir, ahí entró una política con otra, porque lo que interesa es el control sobre la población y no una universidad que produzca conocimiento. Entonces esa política de salarización no es una cosa, que es que la crisis, que es que las tensiones, no, es una política que se viene desarrollando que tiene asfixiada a las universidades. ¿Qué tenemos entonces nosotros que hacer al respecto? Otra cosa que queda clara con este instructivo es que lo que dijimos desde un principio en FAPU, la cuarta CCU fue una farsa. Todas esas cosas que están en la cuarta CCU, que medio aplicaron un poquito, cuando el salario mínimo estaba más bajo aún, las quitaron de un plumazo, porque ellos la pusieron y ellos la quitaron. Consideran que ellos pueden poner y quitar de tu tabla y de tu contrato lo que ellos quieran. Los otros eran unos payasos que estaban sentados ahí. Es decir, la Federación de Maletín, hay que decirlo, el maletín de ellos no es de ellos. Ni siquiera el maletín es de ellos, es del gobierno. Entonces, esa cuarta CC es una completa farsa. No solamente no discutían los salarios, sino que todas esas cosas que nos dieron, que habían discutido y que me estaban aplicando, se las borraron de un plumazo. ¿Y dónde estaban ellos? Que se tardaron tanto en todos estos días de salir ese instructivo. ¿Dónde estaban? Los que discutieron esa convención. Es una farsa que queda demostrado y, nosotros ante esa situación, nosotros tenemos que dar una respuesta que es la reanimación del movimiento universitario. No podemos separar el tema del salario de la academia y no podemos separar el tema del salario de las discusiones de la ley de unión. Nosotros no podemos mirar para otro lado mientras eso supuestamente se discute y en la práctica el gobierno sigue implementando las cosas que quiere implementar. Cuando quiera dar ese paso, lo va a aprobar en su asamblea y lo va a hacer. Y para eso hay que darle respuesta. Y el movimiento universitario tiene que reanimarse. Y no es solamente el movimiento universitario, porque solamente el movimiento universitario no puede con todo el poder del Estado. Ellos tienen los recursos económicos, ellos tienen el poder de fuego para reprimirte cuando sales a protestar, sino que es necesario que nosotros sumemos a nuestros egresados, nuestros estudiantes y a toda la sociedad venezolana, porque lo que se está haciendo es ratificar la retirada del Estado de su obligación con la educación. Como he dicho, eso mismo está ocurriendo con los maestros, y entonces la garantía sobre los derechos, el derecho a la educación está suspendida. Es decir, en todos los países del mundo, cuando se dice suspendida la garantía de los derechos humanos, es un escándalo. Bueno, porque te pueden agarrar, te pueden meter preso sin pleno juicio. Bueno, el derecho a la educación es un derecho humano, y que esté suspendida la garantía de la educación en Venezuela, donde la matrícula de primer grado sigue bajando, sigue disminuyendo, y en 2 años baja 5 puntos el acceso a la educación, es sumamente grave. El mayor peligro que tiene Venezuela ahorita es ese. Entonces, bueno, la desalarización en las universidades, ese es el proceso que ha vivido, responde a una política de Estado, y el método es
la fijación del salario mínimo impuesta y la violación del derecho a la negociación colectiva y el desconocimiento de la libertad sindical y de la organización sindical que los propios profesores universitarios y demás trabajadores del sector se han dado. Gracias, profesora. Bueno, realmente muy densa la información y muy precisa, muy clara. Y le invito al público a que haga sus preguntas. Mientras tanto, voy a ir saludando a algunas personas que logré identificar que están conectadas. La profesora Margarita Rojas, la profesora María del Pilar González, de la Escuela de Antropología y consejera profesoral ante nuestro Consejo de Facultad. La profesora Joanalí González, de la Escuela de Educación. También está la profesora Mirna Jonis, de la Escuela de Estudios Internacionales, el profesor Luis Crespo, y el profesor Gregorio Afonso, de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y ya tengo por acá una primera pregunta que usted ya ha mencionado de una manera u otra y que quisiéramos que nos, digamos, amplíe, porque, bueno, es la mayor preocupación que tenemos en la universidad, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante este contexto y tantos años de lucha del cual hemos sido testigos y parte de ella, que consideramos que si bien hemos logrado algunos aspectos, algunos elementos, todavía falta mucho por recorrer? Entonces, ¿qué hacer ante esta situación que nos hace sentir que estamos en total indefensión? Mira, como yo decía, aquí lo que hay que hacer es reanimar el movimiento universitario, pues nosotros tenemos que reconocer que con la pandemia la dispersión que eso ha generado es enorme. Es decir, tú ves la respuesta que puede dar de calle los trabajadores de la salud es muy distinta, bueno, porque ellos han estado en el sitio de trabajo y uno es ahí donde se reúne con los trabajadores. Es decir, nosotros nos reunimos con nuestros profesores en su cátedra, en su departamento, en las universidades. Para el movimiento estudiantil es aún más difícil que para nosotros, porque nosotros a través de la escuela mantenemos el vínculo con nuestros profesores y a través de las relaciones que se generan, que son de muchos años. Entonces, hay como un tejido más sólido en el caso de los profesores, de los trabajadores, de los profesionales, pero los estudiantes se dispersan completamente con esta situación. Entonces, ahí entra una contradicción, es decir, nosotros estamos todo el tiempo viviendo contradicciones internas, es decir, así como hay esa contradicción de, bueno, no me trabajo, no me pagan, me violan todos mis derechos, yo sigo dando clases, no sigo dando clases, que el gremio ha dicho, el que diga que no puede, no puede, y hay que decir de una vez que unas universidades declaradas en emergencia humanitaria compleja no pueden estar ni siquiera pensando en perseguir a la gente que diga que no puede, ni siquiera lo piensen, ni siquiera lo consulten, por ahí hay consultas al respecto, son consultas, o sea, yo entiendo que la gente tiene la duda, sobre todo los que dirigen, bueno, como Jennifer que es directora, bueno, ¿qué hago en esta situación? Porque hay una amenaza de parte del gobierno a las autoridades y entre sus distintos niveles de que es un acto de corrupción que la gente cobre y no trabaje. El problema aquí es que la gente trabaja y no cobra, esa es la realidad, ellos la están cambiando, esa es la realidad, que la gente trabaja y no cobra, esa es la realidad. Y entonces, ¿qué nombre le pone? La corrupción es de dónde, la corrupción viene de parte del Ejecutivo Nacional que se apropió de los recursos de la educación. Pero entonces, bueno, ahí, así como esa contradicción, está la contradicción de cómo hacemos nosotros. Nosotros para reunirnos, los muchachos nos han dicho, bueno, eso se puede lograr es con la presencialidad. No podemos obligar una presencialidad si no hay las condiciones. Se puede ensayar una semipresencialidad, pero yo creo que al margen de la actividad docente, investigación y extensión del desarrollo de la labor, digamos que no va a ser normal, pero que debería serlo, académica, tenemos que organizarnos, tenemos que establecer un movimiento con gente que la presencialidad se dé en la lucha, pues. Que la presencialidad se dé por lo menos en la lucha, y eso es un esfuerzo de organización. Es decir, hay mucho, o sea, hay las redes, uno le llega mucho por las redes a la gente, FAPU tiene 250 y pico mil seguidores, entonces FAPU saca una cosa y la lee mucha gente, pero tú convocas por esa vía y es para que los demás se enteren. Si tú quieres que en una movilización vaya la gente, usted tiene que ir uno por uno. Tenemos que ir uno por uno, por eso yo he planteado tanto que nosotros debemos organizarnos desde las escuelas.
desde las cátedras, departamentos y escuelas, ahí es donde el movimiento tiene que organizar. No puede ser de arriba abajo, no puede ser desde la federación, las asociaciones, las seccionales, y luego entonces, bueno, va uno. A veces no van ni las directivas completas, sino que tiene que ser desde las escuelas, que es donde los profesores, aun cuando no haya presencialidad, nos mantenemos en contacto. Y es donde, y nosotros nos mantenemos en contacto entre nosotros, ahí también es donde mantenemos el contacto con nuestros estudiantes, aunque sea para que el muchacho te diga, profesora, no puedo, no tengo internet, no puedo, bueno hijo, vamos a retirarte de la materia y lo vuelves a cursar, aunque sea para eso, tú tienes la relación con tus estudiantes, porque las has establecido. Entonces yo creo que aquí hay que organizarse y hay que generar un plan de acción que le dé respuesta global al asunto. Es decir, hay que darle respuesta global. Por eso yo metí en la discusión porque es una política. No podemos obviar lo que quieren hacer con esa transformación universitaria, que es, bueno, terminar de apoderarse de las universidades. Y al respecto tenemos que establecer criterios. Y está el tema de las elecciones de autoridades. Mire, eso lo decide cada universidad. La Constitución desde el 99 dice que las universidades sean sus propias normas, cada universidad haga su reglamento y sus elecciones como a bien tenga. Como a bien tenga cada universidad, eso no es asunto de ninguna ley, ni de la vigente, ni de la que quieran imponer, ni de la educación, ni de ninguna, porque ya la Constitución lo establece. Eso lo tenemos que nosotros tener claro y empezar a trabajar en el nivel abajo de las escuelas donde la comunidad se reúne y hay que dar respuesta rápida. O sea, eso no es que vamos a volver a clase presencial y algún día entonces tendremos las condiciones que teníamos en 2013 para luchar, no. El problema lo tenemos ahorita y en las condiciones que tenemos ahorita se tiene que establecer la red y se tienen que establecer las acciones que se van a desarrollar. Y es fundamental un fuerte movimiento de opinión y de movilización que desenmascare lo que está ocurriendo realmente, nacional e internacionalmente. Porque al gobierno retirarse, al suspender, como digo yo, la garantía sobre el derecho a la educación, está violando cualquier cantidad de convenios internacionales. Y aquí nada más no están lo de la OIT, sino lo de los derechos humanos. Gracias, profesora. Tengo más preguntas. El profesor Gregorio Afonso pregunta, ¿cómo considera que deben incorporarse las autoridades universitarias de todos los niveles en esta lucha? También la profesora Margarita pregunta, ¿qué medidas sociopolíticas contundentes se pueden hacer para lograr una verdadera política de salarización justa? ¿Y cuáles serían las razones fundamentales que nos han traído hasta aquí, pese a la lucha gremial sindical? Saludo a la profesora Nairubi Ramírez, que también se conectó. Fíjate, con las autoridades, bueno, ya las autoridades acá, Belusa con comunicado, las autoridades nuestras sacaron un comunicado, la de la UCE se han pronunciado también, en la ULA, ellos se han pronunciado defendiendo derechos adquiridos, porque al cambiar la interescala, al modificar la fórmula de cálculo de los beneficios, se están violando la progresividad de derechos, hay una violación del marco jurídico, y como dije antes, no solamente de eso, sino de los convenios que ha suscrito Venezuela, de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, las autoridades se han pronunciado, pero hay algunas cosas además de eso que las autoridades pueden hacer, y una de ellas que yo les pido que consideren es que los consejos universitarios deberían sacar un acuerdo donde reconocen la fórmula correcta de cálculo de la prima de antigüedad, que es la que se ha aplicado por décadas en Venezuela. Es verdad que nosotros la tenemos desde esa lucha que dimos, pero antes de eso el sector de empleados y el sector obrero la tenía. Por eso era tan importante para nosotros lograrla, ¿no? Esa no es una cosa fácil de lograr hoy en el mundo, una prima de antigüedad, pero la tenemos. Y la universidad tiene una forma como la calcula, así como se calculaba la de titularidad. Entonces, eso lo tiene que establecer en acuerdos del Consejo Universitario. Una cosa que no tenga los recursos para pagarlo y otra cosa que la universidad diga, no, yo sí reconozco que la prima de antigüedad opera de esta manera y que sigue creciendo mientras el profesor y el trabajador, el empleado, el obrero, el profesional continúe en la universidad. Creo que ellos deberían hacer eso. Y por lo otro que yo creo es que nosotros necesitamos reunirnos. Las autoridades tienen que volver a reunirse con los gremios, porque eso no está ocurriendo.
O sea, bueno, uno de repente se reúne con un rector o con otro rector, pero digamos institucionalmente a Berú y FAPU hace tiempo que no hemos logrado reunirnos, tenemos dificultades en algunas universidades de contradicciones importantísimas entre el gremio y las autoridades, y eso no, y eso hay que resolverlo. Nosotros necesitamos empezar a practicar lo que estamos luchando. Nosotros estamos diciendo que la universidad es autónoma, tenemos que resolver nuestras contradicciones internamente, la universidad autónoma, y como una unidad salir a luchar por esa autonomía y por los derechos de esos trabajadores. Nadie puede dirigir una institución como una universidad cuando la nómina el dueño es otro, porque la universidad trabaja con el talento. Entonces, ¿cómo puede la universidad retener talento si las políticas que le hacen los burócratas es para que el talento se vaya? La principal política académica es captar talento, tanto de profesoral como estudiantil, como profesional para las actividades de la universidad. Captar talento y mantener el talento. Eso es esencial para la academia, eso es lo que es académico, porque lo que tú trabajas es produciendo conocimiento y formando gente, y formándola actualizada, con todos los cambios que se producen en el conocimiento que es universal en el mundo. Entonces, las autoridades han perdido eso. Y entonces, al separarse de los gremios, lo pierden aún más. Tú tienes, es con la gente que forma los distintos gremios de la universidad con lo que las autoridades pueden cumplir su función. Entonces, hay que recuperar la nómina, hay que recuperar la autonomía, hay que recuperar la calidad de vida de los miembros de la universidad, hay que captar relevo. Nosotros necesitamos relevo. Nosotros necesitamos relevo, pero ese relevo no puede ser una cosa tipo chamba juvenil. Tiene que ser que esos muchachos que se nos gradúan brillantes quieran seguir la carrera académica, cosa que no quieran en este momento con justa razón. Es decir, en el caso de la autoridad eso es fundamental. En el caso de, que otra pregunta era, ¿qué política para la salarización? Bueno, lo contrario de lo que está ocurriendo. Aquí se tiene que discutir con los actores sociales el tema del salario, y eso es una discusión nacional. Es decir, en Venezuela la Constitución dice que educación y trabajo son los dos ejes, y la política de la sociedad, y sobre lo que se sostiene la sociedad, y la política gubernamental ha sido destruir ambos. El valor del trabajo se debe recuperar. La única forma de salir de esta, que todos no, que la monoproducción, que el rentismo, bueno, la única forma de salir de eso es ¿con qué? Con trabajo y educación, con trabajo, ciencia y tecnología, con investigación científica y con trabajo calificado. Es la única manera que nosotros podemos diversificar la economía. Bueno, entonces, por eso yo digo que son temas de la sociedad, y eso implica una política salarial que garantice un salario digno para que la gente pueda vivir de su trabajo. Es decir, para que una persona se dedique a investigar y a formarse, tiene que ocupar solo de eso. No puede estar matando tigres por ahí a la vez hacer eso. Y por eso es que se profesionalizó la carrera universitaria. Porque bueno, Vargas, cuando abrió su cátedra, el rector Vargas, el primer presidente civil de Venezuela, cuando abrió su cátedra, la hizo en su casa con sus recursos. Ese era otro concepto de universidad. Después, con los estatutos, después que lo pone el rector, y con los estatutos con Bolívar, mete jubilación, establece una remuneración a los profesores, y se empieza a entender que tú tienes que tener en la universidad gente que se dedique a eso. Entonces, eso significa una política salarial, y eso es, dígame salud, que son los que son el sector que está pagando con mayor fuerza todo el desastre de la pandemia, porque es donde hay más índice de enfermedad y de mortalidad por esa causa, y que tienen la misma situación que tenemos ahorita. Ellos también les acaban de violar su contrato colectivo, les aplanaron sus tablas, sus salarios son de hambre, los persiguen si no van a trabajar, porque tienen que ir a trabajarle gratis al gobierno. El gobierno se apropia del producto del trabajo de la gente. Entonces, la política es todo lo contrario: negociación de salario y reconocimiento del valor del trabajo. ¿Qué otra pregunta había? Ajá, había como tres preguntas. Se me pasó. Sí, la otra pregunta era ¿por qué considera, qué razones nos trajeron hasta aquí, pese a la lucha gremial y sindical? Porque se ha luchado, pero estamos en este punto. Sí, hemos luchado.
pero ha sido una lucha contra todo el poder del Estado. Hay un tema de correlación de fuerza, es decir, la gente en la diatriba política se tiende mucho a culpar, no, porque es que te equivocaste, porque el otro es más inteligente que tú. Pues no, aquí hay un tema de correlación de fuerza, es todo el poder del Estado contra un gremio. Eso es lo que ha ocurrido, en el caso de FAPU fue así, es decir, nosotros dimos la lucha en 2013 solo, los otros gremios estaban en contra de nosotros. Es decir, acuérdense de eso, o sea, eso fue así. Luego logramos con los otros gremios una unidad en 2015, pero para determinar, para imponer esas tablas salariales nos dejaron solos otra vez, nos volvimos a quedar solos y fuimos a ese paro solos. Y los estudiantes que nos acompañaron en 2013 y que nos acompañaron en 2015 lo hicimos sin estudiantes porque habíamos tenido el chamo que va a defender su tesis. Habíamos tenido en 2014 una ruda represión contra la juventud venezolana y nosotros hicimos ese conflicto sin estudiantes, lo hicimos antes de que se incorporara estudiantes a clase en 2015. Pero en 2013, que estaban en clase cuando fuimos al paro, los muchachos participaron con nosotros y ellos estaban defendiendo también su derecho a la educación de calidad, etcétera. Es decir, eso fue una lucha conjunta con los muchachos. Y también nosotros levantamos, considerando el sacrificio que habían hecho esos estudiantes, porque, bueno, perdieron clases por estar en el conflicto con FAPU. Pero inclusive, en el caso, ha sido inclusive en la relación con el mundo político también hemos estado a veces solos. En 2013, bueno, hubo opiniones muy calificadas, en el sentido, en el sentido de que tenían mucho poder en ese momento sobre la población, que estaban diciendo no al paro de los partidos políticos de oposición. Por supuesto, el gobierno no estaba de acuerdo. Es decir, tú tuviste que enfrentar todas esas cosas. Nosotros, para defender la universidad, y para defender la universidad autónoma, nosotros necesitamos trabajar con toda la sociedad. Nosotros empezamos en FAPU a sumar fuerza con el trabajo que hemos hecho con el movimiento sindical y ahora con el trabajo que hacemos con las organizaciones no gubernamentales, porque nosotros necesitamos, o sea, ese es un asunto que no es de los profesores universitarios, el derecho a la educación, es de la sociedad. El egresado tiene que defender su título, el estudiante su derecho al estudio, los padres representantes el futuro de sus hijos, es decir, el país tiene que defender su posibilidad de desarrollo que no existe sin educación. Es un tema de la sociedad que debe entenderse así, que debe salirse de la polarización política y que debe no utilizarse para planes de corto plazo de la diatriba política, sino que tiene que ser en función de los intereses superiores de la nación. Pero la razón por la que no lo hemos logrado es que evidentemente no hemos logrado articular a toda la sociedad en función de eso. Tenemos una emergencia humanitaria, nos cae una emergencia humanitaria encima, nos cae una pandemia encima que hace mucho más difícil que la gente se preocupe por la educación porque no tiene que comer. Porque en Venezuela la gente no tiene que comer. Es decir, es el debilitamiento completo de la capacidad de lucha de la sociedad venezolana. Y eso es lo que explica la situación. Profesor, he escuchado en el ambiente universitario que señalan muchos que hay que buscar otras formas de lucha, que estas formas tradicionales de lucha no logran objetivos, que no logran aglutinar a las personas. ¿Qué respuesta le puede dar a este tipo de señalamientos? Fíjate, yo investigo movimientos sociales y además, digamos que es una investigación de observación participante porque toda la vida estoy metida también en esa lucha. En ese activismo social. Y eso es algo que siempre se ha dicho. O sea, desde que yo me acuerdo, siempre no, que hay que innovar, que hay que hacer otra forma, que yo me acuerdo que el que está ahorita en ONAP prefregando, no era lo que decía Ricardo Menéndez, no, esas formas de lucha, hay que hacer otras formas de lucha más creativas, es decir, ahora no está fregando, porque ellos eran más creativos y no sé qué. Y era la 25 esa época, como dirigente estudiantil. Bueno, eso es algo que han dicho siempre, es decir, el problema no es ese, volvemos a lo mismo, sí, tú puedes desarrollar otras formas de lucha, nosotros hemos desarrollado, aquí vino una caminata de Barquisimeto, de profesores en 2013, bueno, eso no lo había hecho nadie, eso lo hicieron nuestros profesores de la UCLA que se vinieron con los profesores de la UNESCO, con los profesores se sumaron en Carabobo, los de la Universidad de Carabobo, los de la Central de Barquita, y vinieron caminando, eso no lo había hecho nadie, pero la forma de respuesta del gobierno es la tradicional, cuando llegaron aquí, ¿qué hicieron? Lo reprimieron.
Lo reprimieron, ese fue el recibimiento. Y quemaron un autobús. La respuesta del gobierno no tradicional. Y quemaron un autobús dentro de la entrada del rectorado. Entonces, sí, las formas de lucha se van a adecuar, es decir, los movimientos tienen repertorios de lucha que van cambiando. Es decir, una vez para el PLE, para el proyecto de ley aquel del siglo pasado, en los años 90, los muchachos se pintaron de azul, se tiraron a la fuente Plaza Venezuela desnudos, pintados de azul, y lograron un escándalo que hizo que el Congreso Nacional engavetara el proyecto. Bueno, eso fue una cosa creativa, pero yo te aseguro que vamos a desnudarnos y pintarnos de azul a ver si nosotros nos van a devolver la prima de antigüedad. No la van a devolver, porque es un problema político, es un problema de una política que tú tienes que contrarrestar, y que no la vas a contrarrestar solamente con el choque. Nosotros también tenemos que reconocer que, por eso yo decía que hay que trascender de la polarización política. Si nosotros tenemos universitarios y tenemos el FAPUE en la directiva de todos los sectores políticos, se trata de que la gente entienda el asunto. Yo recuerdo cuando la imposición en 2010 de la ley de educación, que no quieren volver a imponer, no fueron solo unas voces nuestras las que salieron a protestar, hubo voces de colegas dentro del oficialismo que son oficialismo y que para escribir sus artículos pues, comenzaban diferenciándose de la derecha maltrecha para luego empezar a decir que eso era un disparate y que eso no se podía aprobar y que por favor, presidente, no promulgue esa ley porque es un asunto de la nación que trasciende el interés político inmediato. Entonces, bueno, yo sí estoy de acuerdo en todas las protestas creativas, distintas, nuevas que queramos hacer, pero lo que yo digo es, bueno, el que se le ocurra a uno, vamos a darle. Es decir, yo no puedo decirte, mira, es que tú deberías hacer una cosa más creativa, yo tengo que tener una cosa más creativa y ponerla sobre la mesa. Y sí van a surgir. En el movimiento no solamente van a surgir otras formas de lucha, porque es que es en el movimiento que surge, no es que uno se sienta a pensar en es ahí donde surge, sino que van a surgir los nuevos liderazgos. Porque nosotros también necesitamos nuevos liderazgos, tanto en términos de autoridades universitarias como en términos de dirección gremial, de todos los gremios, de todos los movimientos, de profesores, de empleados, de obreros, de estudiantes, de todo el mundo. Los estudiantes tienen la suerte que se renuevan más porque, bueno, se van graduando y tienen que venir otros a juro. Pero, bueno, nosotros necesitamos eso. Y eso va a surgir, es de la lucha, es en la lucha que surge eso. En el propio movimiento es el que genera toda esa nueva diversidad de formas de lucha y todos esos nuevos liderazgos que son los que se van a ocupar de aquí a 25 años de resolver este desastre que ha causado esta generación. Profesora, dentro de esas mismas formas o nuevas formas de lucha, tenemos, por ejemplo, las que se desarrollan a través de las redes sociales, que, por ejemplo, los tuitazos que hemos logrado ser tendencia nacional y que muchas veces se menosprecia este tipo de mecanismos, porque, bueno, se considera que son insuficientes, ¿no? Entonces, si pudiera hacernos un comentario sobre eso. Además, quería leerle dos preguntas que tengo acá acá de nuestro público que está conectado. Dicen, ¿cuándo más le van a pedir a los profesores, cuánto más le van a pedir a los profesores universitarios? ¿Con cuál tiempo va a dedicarse a protestar si un buen porcentaje está tratando de sobrevivir en 2, 3 o más trabajos? También tenemos otro comentario, las universidades deben ser ejemplo de la reivindicación del salario. Quien se forme en la universidad debe tener la certeza de que puede vivir con su salario. La lucha es de la sociedad. Sí, bueno, eso último es así. Sí. La gente tiene que poder vivir de su salario, pues. Y un trabajo como el académico que requiere una dedicación, se llama exclusiva y se le ponen 40 horas, pero es una dedicación repleta. O sea, tú le dedicas tu vida a eso. O sea, tú no paras de pensar en tu investigación, tú no paras de leer sobre tu área, tú no paras, porque, bueno, de la carrera académica es así. Fíjate, en relación con el tema ese de las redes,
El asunto es que no es que sea insuficiente, es útil. O sea, los tuitazos son útiles porque le dan visibilidad a una situación. Muchas veces los medios lo buscan a uno para que entrevistarte a partir de un tuitazo. Y se enteran, los medios hoy buscan a veces en las redes las cosas que están pasando para luego salir a buscarlo. O sea, es una fuente de información para los propios medios, una fuente para el propio gobierno también. Es una forma de hablarle al que no se quiere hablar con. Yo tengo dos maneras de llegarle al gobierno. Como no reconocen a la federación y miran a otro lado y no se quieren reunir con los gremios autónomos como nosotros, que hemos defendido siempre nuestra autonomía, entonces hay dos maneras. A través de las quejas a la OIT, porque la OIT va y le dice, mira, FAPUE está diciendo esto, FAPUE está diciendo esto, FAPUE está diciendo eso, y el gobierno tiene que responder. O a través de las redes, porque ellos te siguen y te leen tus redes. Entonces, las redes como forma de protesta sí son útiles, pero que son insuficientes. No hay una sola forma de lucha, que hay que dejar ese pensamiento mágico que es que yo me voy a tirar una parada y con eso yo voy a resolver. No, es las redes, es las reuniones, son los foros, es esto que estamos haciendo, es la organización, es la movilización, es la relación con los ONG, la relación con los sindicatos, es un conjunto de cosas. ¿Qué ocurre? Que mientras más personas nos estemos dedicando a eso, más fuerte va a ser el movimiento. Pero eso no o sea, el tuitazo no lo desestimes por eso, el tuitazo es útil, pero llega a un límite. Nadie va a hacer, es decir, llega a su límite. Ninguna acción sola va a cambiar la situación. Ninguna persona sola lo va a hacer, ningún gremio solo lo va a hacer. Nosotros no vamos a resolver nuestro salario con un salario de hambre para el resto de los venezolanos. No es posible. O sea, esa no existe. Es decir, es una cosa que se tiene que resolver para el conjunto. Pero entonces es lo mismo con las formas de lucha. Nosotros tenemos que articularla con los demás sectores y tenemos que combinarla y lograr una opinión en la sociedad. No tiene claro este problema. Una opinión clara en relación con todos estos temas. De la autonomía universitaria no lo tienen claro, ¿no? Pero es que tú no vas a ser autónomo mientras el gobierno te mantenga. A mí el gobierno no me mantiene, no, yo mantengo la educación, pero además el presupuesto universitario, eso no es del gobierno, eso no es del ejecutivo, eso es de la nación. Y la autonomía es universitaria y unos recursos que la nación dispone para que eso se cumpla, no son del Ejecutivo Nacional. Entonces, eso no tiene que ver, nadie le está diciendo que para tener tribunales autónomos, entonces ellos tienen que autofinanciarse los jueces, no, ¿verdad? O sea, la nación tiene un presupuesto que te sacan impuestos hasta el que gana salario mínimo y te sacan dinero con el IVA y te esquilman el salario y con esos recursos, entonces, no, yo te estoy dando y por lo tanto tú me vas a obedecer, tú no me estás dando nada. Eso es de la nación y tú te lo estás cogiendo más bien. Entonces, hay gente que no tiene claro ni ese tema de la autonomía. Nosotros tenemos que continuar con ese trabajo. ¿Cuánto más, qué más vamos a pedirnos, digo, porque somos profesores también? Bueno, eso es una decisión, yo se lo decía a los muchachos, me reuní de la ULA la semana pasada, es una decisión individual. Es decir, es cuánto más nos estamos exigiendo nosotros mismos. Eso tiene un límite. Y tiene un límite en el tiempo. Es decir, la universidad no es sostenible como vamos. Por eso es que yo lo que estoy viendo en el horizonte es que, bueno, cuando se acabe esta generación, porque nos jubilemos, porque no podamos más, porque la edad, somos finitos, pues nosotros somos, no somos para siempre, somos como la rosa del principito efímero. Bueno, tiene que haber otra gente formada que nos sustituya y no hay. Es decir, nosotros estamos formando gente, pero no quieren ser profesores universitarios. Entonces, esto no es sostenible, no es sostenible, el cambio se tiene que producir. Y cuánto más nos vamos a exigir, eso es una decisión individual. Nosotros realmente nos estamos exigiendo mucho y ha sido una decisión individual, porque nadie está obligándome a mí a hacer esto ni a ti. Es decir, es una decisión individual, uno podría irse, algunos se fueron y yo no los critico, porque cada quien es dueño de su vida. Nosotros estamos por la sociedad de libres, de iguales, es lo que siempre ha procurado, digamos, desde la modernidad es lo que está procurando el occidente en el mundo, y eso
Bueno, eso son decisiones individuales, pero si nosotros no hacemos eso, la universidad se va a perder. Ahora, en el momento que logremos que la sociedad nos acompañe, en su conjunto va a ser distinto. Porque esto que te estoy explicando, que la gente no lo sabe, no es nada más el común de la gente que no se mete en los asuntos de la vida pública, digamos, esa gente que vive en su mundo privado, es que el mundo político no lo entiende. Es que le están inculcando a los muchachos de los partidos políticos ideas equivocadas en relación con el tema de las universidades. Es decir, es eso. Entonces, estamos todavía un poquito como medio solos, hemos articulado con otros sectores, pero tenemos que continuar y tenemos que insistir para que, bueno, podamos tener un relevo, porque va a llegar un límite, y cuando llegue el límite tú tienes que tener un relevo preparado para que continúe, o el que va a perder es la nación y las nuevas generaciones. Es lo mismo que con el ambiente. Aquí están destruyendo la educación y el ambiente, y eso es un daño transgeneracional enorme que se está produciendo, que está produciendo este gobierno hoy para las nuevas generaciones de este país. Profesora, ¿qué papel ha jugado todos estos sindicatos que usted mencionó y federaciones de maletín, donde ni siquiera el maletín es de ellos y que han estado participando en todas estas discusiones de hace varios años? ¿Qué papel han jugado en la desalarización de las universidades? Bueno, ellos son el actor que necesita. Eso, ellos en la célula del partido de gobierno se reúnen y mira, yo soy el ministro y tú eres el sindicalista y lo que vamos a hacer es esto. Es decir, es una apariencia. Ellos han también intentado dividirnos, ellos también han dividido, ellos lograron dividir otras organizaciones, por eso es que existen. Ellos surgen fundamentalmente de la división que generan en los colegios e institutos universitarios. Bueno, dividen ahí y se hacen de una gente, luego logran ganar en algunos sindicatos de trabajadores que estaban con la federación, con la que era la FENATE de Educación Superior, esa federación, cuando la CTV gana, el gobierno no logra ganarle las elecciones a la oposición en la CTV, empiezan con una, entonces ahí hubo toda una política de división de sindicatos paralelos impulsados desde el gobierno, entonces eso generó nuevas federaciones, nuevos sindicatos. Eso ha sido una política del gobierno de paralelismo sindical para debilitar a las organizaciones sindicales. Por eso o sea, ellos no quieren tener un movimiento sindical fuerte, sino que lo han debilitado por esa vía del paralelismo, tutelado por el gobierno, porque son militantes del gobierno. Entonces el papel de ellos es absoluto, ellos son más patronales que el papel. Da tristeza lo que yo escuché de esos compañeros en la segunda convención colectiva. Es decir, ellos que bajaban más de lo que los tipos del ministerio querían dar. Ellos realmente es lamentable hasta dónde ellos se arrastran, porque, bueno, ellos no representan a los trabajadores, aunque tengan algunos sindicatos afiliados, ellos no representan, sino representan al gobierno, entonces ellos tienen que serle leales al gobierno. Ese es el papel que ellos están jugando, un papel lamentable. Un papel lamentable, y lo que tienen que hacer la gente que están ahí es salirse de esas organizaciones, salirse y formar y fortalecer un movimiento autónomo, tanto que nosotros lo hemos logrado. En FAPU no han logrado dividirnos, pero lo intentaron con mucha fuerza, no lo han logrado, pero lo lograron en los otros sectores. Y también había un cansancio, algunos liderazgos cansados, etcétera, etcétera. En la misma situación de impedir las elecciones gremiales es para debilitarte, y te debilita. Si una cosa es una junta directiva que tú tengas haciendo esta lucha, porque es una junta directiva para 3 años, que a lo mejor se tira 3 más, son 6, a que tú no puedes hacer elecciones, y tú no puedes hacer elecciones, y son los mismos. Entonces ya no son los mismos, algunos no están, etcétera, ¿no? Por distintas razones, que hay algunos fallecidos, hay otros que no pueden seguir, hay otros que están pero no hacen nada porque la gente tiene su proyecto de vida. Hay que entender que cada uno individualmente tiene su propia vida, y lo que han jugado ellos es a debilitar la capacidad, en síntesis, a debilitar la capacidad de lucha de los trabajadores que dicen representar. Eso es lo que han hecho. Profesor, usted mencionaba que cambiaron la fórmula de cálculo de la prima de antigüedad, haciendo, por supuesto, que se viole la progresividad de los derechos, ¿no?
también hay una información circulando sobre la incorporación de algunas primas dentro del salario. Por un lado, pareciera que están reconociendo este tipo de reivindicaciones, pero por el otro entonces también las recortan. ¿Qué comentarios nos puede hacer sobre eso en cuanto a la progresividad de los derechos? Mira, eso que ellos llaman regularización de bonos, que no aparecen por ningún lado, ni en el instructivo, ni en la Gaceta, ni en ningún lado. La conclusión que yo saco, analizando eso, es que lo que hicieron fue eliminarlo. O sea, en eso que ellos están llamando salario, asumen que están metidos. Entonces, salarizamos los bonos. No ha salarizado ningún bono. La bonificación del salario es algo que es muy mal visto también por la OIT. Ellos necesitan ese tipo de discursos para llevarlo para la OIT. No está salarizando, o sea, tú estableces un salario, achicas la tabla y aplanas la tabla y dices que este bono lo salarizamos. Es decir, ¿dónde está salarizado? Dime que a ese salario que dijiste hay un bono tal que ahora va a ser salario, que va a ser una prima, lo convertiste en prima salarizada, no. Entonces simplemente lo que hicieron fue eliminar esos bonos. Esa es la interpretación porque yo no lo veo por ningún lado en ninguno de los papeles que ellos han dado. En términos de progresividad de derechos, es una violación más al principio de progresividad de derechos constitucional. Aquí se vienen violando la progresividad de derechos, como acabo de explicar, durante todo lo que va de siglo. Y lo van a seguir haciendo y lo hacen porque usan el poder para eso. Es decir, tienen el poder, como ustedes dicen, la fuerza, el poder de fuego, tienen el coroto, tienen los recursos de la nación, se apropiaron de esos recursos y entonces tienen los demás poderes públicos y bueno, te aplastan. No son estadistas porque el que tiene todo ese poder y tiene una visión de Estado, de futuro, etcétera, respeta derechos, impulsa el diálogo, llega a acuerdos con la sociedad y todo en función del bien de la nación, del crecimiento y florecimiento de la nación. Pero aquí no quieren que florezca la nación, aquí quieren que florezcan ellos. Ellos, lo individual, ellos. Entonces ellos se dan la gran vida y tienen un país con el 96% de gente pasando hambre, en pobreza y con unos chamos que no están yendo a la escuela. Y ya llevamos varios años en eso. Y tú tenías 7 años una sola vez en tu vida. No es que con 12, 13 años vas a empezar primer grado a aprender a leer, es otra cosa. Va a ser otra tu biografía solo por ese detalle. Es decir, el daño es enorme y bueno, esa violación de la progresividad de derechos es para apropiarse de ellos de los beneficios de esos derechos y quién sabe usarlos en el beneficio propio. Pero claro que están violados los principios constitucionales, todos los derechos laborales están violados. Aprovecho para saludar a la profesora Jacqueline Richard que se acaba de conectar o que la acabo de ver en este momento en esta transmisión. Saludos, profe. Profesor, otra pregunta. ¿Qué papel está jugando la OIT como mediadora o como actor dentro de esta problemática y este conflicto permanente que tenemos con el Ejecutivo, las universidades? Fíjate, la OIT es una organización internacional de carácter tripartito, y hay empleadores, trabajadores, Estado, y ese es el carácter de la OIT. Si la OIT no está de parte nuestra, ni está de parte del gobierno, ni está de parte de los empleadores, no. O sea, es una organización internacional de la cual Venezuela forma parte, de la cual los trabajadores forman parte y de la cual los empleadores forman parte. ¿Qué hizo la OIT? La OIT, como te dije, por ejemplo, en el caso de el tema de la fijación del salario mínimo, él le hace seguimiento, la OIT le hace seguimiento al cumplimiento de los convenios que los estados firman. Entonces, la gente tiene que presentar memoria del cumplimiento de eso y desde 2014 ha insistido mucho con este tema de la fijación del salario mínimo, de los métodos de fijación del salario mínimo con observaciones importantes en 2014, en 2016, en 2017, hasta que en 2019 pues se produce esa comisión de encuesta. La comisión de encuesta es una cosa que no ocurre muy seguido. Son 13 las que ha habido en 101 años que tiene la OIT. 101 años, 13 comisiones. O sea, tú tienes que estar embarrándola realmente como Estado en relación con los derechos laborales para que a ti te visite una comisión de encuestas de la OIT. Y entonces el gobierno está tratando de librarse de eso, ya en el caso, por ejemplo, de Rodney Álvarez, que es una violación a la libertad sindical y que la comisión de encuesta dijo que tenía que soltar a Rodney, bueno, anularon el juicio, entonces que va a empezar otro juicio, ya, y se lo informaron
En el documento de la OIT que están discutiendo hoy, que discutieron el 21, está que el gobierno informó que le van a hacer un nuevo juicio a Rodney. Es decir, está tratando de presentar otra cara. Bueno, el gobierno instaló, como usted dice, el mismo día que salió anunciando el salario mínimo impuesto, ese mismo día se estaba instalando una mesa presidida por el director de la OIT para el foro sobre diálogo tripartito, que bueno, se supone que el 21 de abril empieza. Entonces ahorita que se está discutiendo el caso de Venezuela, ellos van a presentar esas cosas. Pero la OIT lo que hace es eso, el seguimiento de los convenios, es decir, no va a venir nadie de afuera a resolvernos el problema. A mí la OIT me sirve para que el gobierno se entere de lo que está pensando FAPU. Mira, FAPU denunció esto, no digas que tú no sabes lo que estamos denunciando porque el AIT te lo dijo, porque lo que ellos hacen con tu denuncia es decirle al gobierno, usted está violando este convenio porque lo está denunciando la CTV o la FAPU o UNET o X, y entonces, ¿qué dice al respecto? Entonces el gobierno se defiende, y así estamos, ¿no? Argumento contra argumento. A ver, la OIT tiene mecanismo de sanción, si el gobierno no cumple. Hasta ahora el gobierno ha dicho que no reconoce, pues, no va a cumplir, no ha dicho que va a cumplir las recomendaciones de la comisión de encuesta, pero está diciendo, en la práctica está presentando como algunas cosas, y como les dije, en la última, el 21, salió el ministro del Trabajo a decir en la OIT, no, es que nosotros estamos de acuerdo que venga la OIT, nosotros lo hemos solicitado mucho, que vengan aquí a ayudarnos, pero no, sobre todo con el tema de la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. ¿Sí? La OIT hace su trabajo con base en los convenios y la letra de los convenios, porque son convenios internacionales y los estados son soberanos. Entonces yo firmé un convenio y yo te puedo decir que lo cumpla. Si yo no lo firmaste, no. Y si no lo cumple, bueno, lo más que puede pasar es que saquen al gobierno, a Venezuela de la OIT, que quede suspendida, lo que no sería bueno en mi opinión. No sería bueno en mi opinión porque nosotros no tenemos, o sea, aislar una dictadura es lo peor para los que viven en esa nación. Y si nosotros necesitamos que sea posible que por lo menos de esa manera se reúnan. El diálogo que habían hecho el año pasado era un diálogo así como las mesas a las que nos invitaban a nosotros cuando nos invitaban, que era yo hablo, tú hablas, él habla, ellos se van. Y ya, no hay acuerdo, es decir, no conducía a acuerdo, la gente hace catarse y no conduce a acuerdo. En esta oportunidad, bueno, se supone que eso lo está dirigiendo la OIT y que eso que no tenía por qué ser así, o sea, porque los estados son, pero bueno, así acordaron, afortunadamente, y bueno, que ahí va a haber unas minutas, que ahí va a haber un orden del día, que ahí va a haber un orden, que ahí va a haber, que ahí se va a llegar a acuerdo. Porque si no es diálogo efectivo, y si no es diálogo efectivo, no es diálogo social. Entonces, ese es el papel de la OIT. Lo que tenemos que resolver este problema, a la final somos nosotros, y la manera es fortaleciendo el movimiento universitario. No hay otro camino, es fortaleciéndonos, y fortalecernos es fortalecernos internamente, sumar más gente, organizar más gente, y fortalecernos también articulándonos con las demás organizaciones de la sociedad. Profesora, ya estamos un poco sobrepasados de la hora de transmisión. De todas maneras, tengo 3 preguntas más que quisiera hacerle antes de despedirnos. La profesora Margarita Roja pregunta que si será posible que el gremio llame a elecciones pronto ante, digamos, ese planteamiento que ha hecho de la necesidad del cambio de relevo. Sí, fíjate, las dificultades que ha habido con las elecciones es el CNE. Lo que yo he planteado, y muchos compañeros hemos planteado, es que del gremio de profesores que puedo hablar yo, es que se hagan las elecciones sin el CNE, punto. O sea, somos autónomos, vamos a hacerlas sin el CNE. La otra dificultad es en términos económicos. Nosotros, en el caso de FAPU vive de lo que cotiza cada profesor. Y lo que cotiza cada profesor a FAPU es el 0,1% del salario de un profesor agregado. Si tú pulverizas el salario, mira, ¿qué partícula es esa de ese 0,1? Entonces, no tienes recursos para montar una elección nacional, pero si nosotros logramos, porque las asociaciones tienen que hacer elecciones también, si nosotros logramos hacer elecciones simultáneas en nuestras asociaciones de profesores,
podemos poner al lado de la cajita de la voto de la asociación, la cajita de la voto del voto de FAPU. Entonces ahí tendrías tú, desde el punto de vista material, viabilizas la posibilidad de esa elección. Tengo entendido que la PUCB ha acordado hacer las elecciones en el mes de octubre sin el CNE. Eso es bueno, es una buena noticia y eso es una noticia que ojalá se replique en nuestras otras asociaciones y ojalá pudiéramos todos hacer elecciones en el mes de octubre, porque eso es algo que necesitamos hacer, como también necesitamos las elecciones de autoridades y para las cuales lo que se necesita es que cada universidad haga su reglamento, como a bien tenga, como ya dije antes, y haga sus elecciones. Muchas gracias, profe. Bueno, ya para cerrar, le hago las dos últimas preguntas porque, como le mencionaba, ya estamos sobrepasados del tiempo y no queremos excedernos también por razones didácticas de quienes están conectados y la profesora que ya tiene todo este tiempo exponiendo todas estas ideas. Una es, ¿por qué se produce esta situación? ¿Por qué el gobierno tiene ese ensañamiento, por decirlo de una manera, o esa política, por decirlo de otra, con el sector universitario? Y la otra, ya para cerrar, ¿qué perspectivas ve en el sector universitario ante la desalarización? ¿Y qué mensaje también, digamos, de aliento pudiera darnos para nosotros seguir la lucha y mantenernos en nuestros espacios universitarios? Y con esto ya sí podemos cerrar. Gracias, Jennifer. Bueno, ¿por qué el gobierno tiene esa política que destruye las universidades? Porque lo que él busca el gobierno es el control total. Si el gobierno tuviera otra gente, o sea, si el gobierno hubiera podido ganar las elecciones con gente calificada, con el apoyo de las mismas bases de estudiantes, de profesores, etcétera, en las universidades lo hubieran hecho, pero como no se puede, necesita tener ese control. Este es un gobierno que hipercentraliza. Recuérdense el proyecto de ley de 2010. Si todas las funciones eran para el ministro, en ese momento era Ramírez. ¿Tú te imaginas a Ramírez con todas las funciones del Consejo Universitario? Bueno, él acabó, ¿sí? Realmente es un disparate, es lo que hubiera ocurrido. Entonces, él lo hace por eso, por un problema, porque lo que interesa es el control del poder. Es un poco lo que yo decía hace un ratico, es decir, tienes todo el poder, ¿para qué? ¿Te apropiaste de los recursos de la educación para qué? O sea, ¿en qué los has utilizado? En el beneficio propio. Es decir, no hay ningún otro proyecto en beneficio de la nación que justifique que tú acabes con la educación. No, es que lo invertí en la industria petrolera, lo invertí en la diversificación de la economía, lo invertí en salud. No lo invertiste en nada. O sea, no lo han invertido en nada y estamos hablando de grandes recursos y Venezuela tuvo enormes recursos como vimos al principio, mientras digamos, el Producto Interno Bruto en Venezuela aumentaba, los salarios de los universitarios descendían. Ahora, es solamente con los universitarios, es con los maestros también, es con el sector salud también. Es una política de control es una política de control y además es una política de abaratar lo que ellos consideran que es un servicio, es decir, que me cueste poquito. A los oficialistas no les gusta que los nombres, por lo menos a los que tienen ya ciertos rangos, cierto desarrollo en su carrera política, no les gusta que los nombre ministro de Educación Universitaria. Es un ministerio menor, porque ahí hay muy poquita plata. Entonces no les gusta y se ofenden, entonces tardan un mes o dos en aparecerse. Barriaza no apareció nunca en el ministerio, nunca fue al ministerio. Hay otros que sí les gusta porque, bueno, eso es su primer cargo, entonces eso sí quieren. Es así, pues, o sea, esa es la realidad. Entonces no les interesa para nada, no entienden la importancia de la educación, no les interesa porque, bueno, es una gente que se burocratizó y que están en su mundillo de qué provecho le sacan a esto, qué provecho le sacan al otro. Entonces esa es la razón que vemos en este momento en relación con esa política del gobierno. Y lo otro es que inicia con Chávez, y que es fundamental, es que no quieren contrapeso, es decir, esa tendencia a totalizar el poder, yo no creo que esto sea un totalitarismo aún, pero ese de hegemonizarlo todo es a costa de lo que sea. Es a costa de lo que sea. Y ciertamente la universidad era un importante, y sigue siendo un importante contrapeso al poder.
Entonces la dejo sin recursos para que no puedan, entonces la dejo, es decir, es para asfixiarte, es para ahogarte porque tú no eres obediente con ellos. Esa es la razón de esa política. ¿Qué perspectivas hay en el sector universitario? Mira, si nosotros no reanimamos el movimiento universitario, le estamos dejando cancha libre al gobierno para que a través de una ley de universidades como la de 2010, que ya dijo, hay un documento que se llama Estrategia de Viabilización de no sé qué, que sacó la Secretaría Permanente del CNO, donde dicen que es una nueva ley para la transformación universitaria, lo dice con todas sus letras. Esa transformación es, como ya hemos dicho, ese mismo proyecto hipercentralizador que destruye la autonomía y la carrera académica. Entonces, o nosotros reaccionamos, esa es la perspectiva. Ahora, si las cosas van como van sin que el gobierno haga eso, la perspectiva también a mediano plazo es que esto no es viable. No es sostenible por lo que decía antes, porque si no hay relevo, y no hay relevo, no es sostenible la universidad. Tú tienes que incorporar nuevo talento. Nosotros tenemos que incorporar para los que se sustituir a los que se fueron y para lo que debería ser el crecimiento nacional, el crecimiento natural de la academia. Y tiene que hacer un esfuerzo doble. Y en el caso de los muchachos igual. Es igual, nosotros hemos perdido mucha matrícula estudiantil, entonces es enorme el esfuerzo que hay que hacer nosotros en este momento en el sector universitario, si no la perspectiva es al desastre, a la desaparición, a la reducción. Las universidades se vienen reduciendo, la reducción hasta su mínima expresión de la universidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a nuestro favor? Mira, nosotros somos el gremio más calificado de este país. Sí, en el gremio de los profesores universitarios están los expertos en todas las áreas de conocimiento de este país. Ya solamente con eso, si nosotros ponemos todo eso en función de esta defensa que estamos haciendo de la educación en Venezuela y de la ciencia y la tecnología, el impulso de la ciencia y la tecnología de la universidad, es porque es la inteligencia, o sea, nosotros reunimos esa capacidad que no la tiene más nadie, que no la reúne en un solo gremio más nadie. Y no solamente nosotros, los profesores universitarios, sino nuestros egresados en los colegios universitarios. Pero yo digo que hay que ir con los estudiantes y con los egresados. Los egresados en los colegios, bueno, cada uno en su área, esos son los que tienen el saber en la adolescencia. Ay, vaya manera de... me estaban llamando y se cortó la comunicación, no sé si me oyeron lo último. Nosotros además, estaba hablando de los egresados, que también tienen esa capacidad, y también somos el gremio que tiene el contacto directo con la juventud que está saliendo de la adolescencia y está entrando en la vida adulta, y somos los que lo formamos. Eso no lo tiene más nadie. Tú le llegas a toda la sociedad con eso, y le llegas, tú formas a la dirigencia, tú estás en la capacidad de formar a la dirigencia. Eso no lo tiene más nadie, no lo perdamos. Si no lo perdamos, esas son unas ventajas que nosotros tenemos y hemos logrado mantenernos unidos como gremio profesoral, y tenemos esa capacidad además de diálogo que hace tanta falta en este país, que tiene que acabar con el militarismo y con los mesías y todo eso, y lo que es la fuerza de la civilidad, ese es el método de la universidad. La universidad discute ideas y acepta el disenso, y tú no te peleas con el otro porque piense distinto a ti. Entonces, ustedes discuten las ideas y después salen a tomar café juntos, porque es un debate de ideas, y así es como se va generando el conocimiento y cómo se van tomando las decisiones, y esa forma es la que nosotros necesitamos en la sociedad. Nosotros tenemos eso no tiene nadie más. Lo que nosotros tenemos es que unirlo, articularlo, organizarlo para dar la respuesta que necesitamos en función de la universidad y en función de la nación. Muchas gracias, profesora. Ya con esto entonces despedimos nuestro espacio. Le doy las gracias a todas las personas que se conectaron. Realmente hoy estuvo muy concurrido, especialmente por docentes preocupados por esta situación, pero también por nuestros estudiantes que están sumamente sensibilizados. Y bueno, los invitamos a seguir con nosotros, a conectarse en nuestro próximo jueves de academia, a seguir todas nuestras redes sociales, @TrabajoSocialTK, por Instagram y por Twitter. También el canal YouTube Trabajo Social UCB va a estar disponible esta conferencia a la brevedad. Buenas tardes y seguimos en contacto. Gracias, profesora. Gracias, Jennifer, y gracias a todos los que asistieron.